Hola, ¿cómo estáis? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que os voy a hablar de la personalidad obsesiva. La personalidad obsesiva, bueno, pues es un tipo de personalidad que se caracteriza pues, por determinados rasgos de pensamiento y comportamiento que iremos desgranando a lo largo del vídeo, ¿no? Lo primero que me gustaría aclarar es que una persona con personalidad obsesiva no implica que tenga un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de personalidad obsesiva, ¿no? Simplemente comparten ciertos rasgos característicos, digamos, en ambos trastornos, pero sin llegar a ser patológicos, ¿no? Y sin que le dificulte, digamos, el desarrollo del día a día, ¿no? Cuando estos rasgos de la personalidad obsesiva se llevan al extremo, pues pueden generar malestar y altos niveles de ansiedad, ¿no? Si además perturban de forma significativa el funcionamiento del propio individuo en su vida cotidiana, pues entonces sí estamos hablando de o bien un trastorno obsesivo de la personalidad o un trastorno obsesivo compulsivo, que son como dos trastornos, digamos, de una misma rama, pero de diferentes características, ¿no? Los rasgos más significativos de este tipo de personalidad, bueno, os detallo algunos, ¿no? Quizás el rasgo que mejor define esta personalidad obsesiva es el perfeccionismo y la minuciosidad. Las personas obsesivas tienden de manera general a la búsqueda incansable de perfección, ¿no? Y esto conlleva que haya un alto nivel de exigencia tanto para ellos mismos como para los demás. Esta búsqueda de perfección supone que muchas veces asuman que nadie podrá hacer las cosas tan bien como ellos o con el mismo nivel de compromiso, por lo que les costará bastante delegar, creyendo además que no hay margen de error, ¿no? Lo que les dificulta terminar tareas o proyectos previstos, ya que les resulta difícil cumplir con sus exigencias extremadamente rígidas y perfeccionistas, ¿no? Otro elemento característico de estas personas es la tendencia a la dicotomía. Esto quiere decir que proporcionan valores extremistas acerca de las cosas sin tener en cuenta los valores intermedios. Ven las cosas en términos de blanco y negro, ¿no? Donde la escala de grises pues resulta imperceptible para ellos, ¿no? Debido a la rigidez cognitiva de estas personas tienden a hacer solo dos valoraciones, la que se adapta a las estructuras de su pensamiento rígido y las que no se adaptan, ¿no? Tienden a actuar más en base a lo que deberían y no a lo que desearían, ¿no? Otro rasgo que los define es la necesidad de tener todo bajo control. Disponer del control de las situaciones y de sí mismos es su gran deseo. Necesitan moverse en ambientes predecibles, lógicos, calculados, que les brinden la seguridad de que siempre podrán manejar la situación. Claro, esta necesidad de control extrema les hace sentirse frustrados en numerosas ocasiones, pues evidentemente es imposible tener todo controlado, ¿no? Es decir, la vida está llena de situaciones incontrolables. Muestran también elevados grados de responsabilidad, que la persona se siente responsable de que todo debe realizarse de acuerdo a sus cánones y todo tiene que ser perfecto, y la responsabilidad de que lo sea o dejo de serlo recae en ellos, ¿no? Este elemento suele motivar la aparición de elevados componentes de ansiedad. Son extremadamente defensores del valor de la justicia y del orden. Las personalidades obsesivas prefieren el orden y lo predecible a lo espontáneo y sorpresivo, ¿no? Para ellos la incertidumbre genera preocupación y ansiedad, y dicho aspecto se manifiesta en su manera de expresar también sus creencias e ideales, ¿no? Considerarán como injusto todo aquello que se salga de sus esquemas, creencias y normas rígidas, lo que conlleva pues, a episodios a veces pues, de enfado, incluso de ira, ¿no? Presentan un altísimo grado de exigencia que no solo se aplican a sí mismos, sino también a los demás. Por ello, suelen tener dificultades para convivir o trabajar con compañeros, en fin, personas que funcionen de forma desorganizada o que no tienen en cuenta los detalles de la misma forma que lo hace él. Les cuesta también tomar decisiones, ¿no? Al guiar todo su comportamiento por medio de estándares de calidad y validez, tendrán dificultades para tomar decisiones, ya que constantemente pues, requerirán elementos que determinen la demostración empírica de que la decisión que tomen es la acertada, ¿no? Así pues, la toma de decisiones acerca de temas que no presentan reglas
se convierte en una actitud que escapa al control de la persona. Bueno, estas son algunos de las características, ¿no? Pero en fin, al igual que en otros tipos de personalidad, tampoco están claras las causas de la aparición de los rasgos estos que la definen, ¿no? Estudios diversos pues apuntan a la influencia de factores genéticos y hereditarios, pero sobre todo ambientales, ¿no?, que nos permitirían entender el origen de este tipo de personalidad. Entre estos factores ambientales os comento tres de ellos, ¿no? Pues se ha observado que un ambiente de desarrollo infantil rígido con muchas normas inflexibles que pueden provocar el aprendizaje de una conducta meticulosa en exceso y de un sistema de creencias dogmático favorece este tipo de personalidad, ¿no? Así como las experiencias ansiógenas o traumáticas vividas en la infancia, en las que debido al nivel de impotencia para poder hacerles frente, pues desarrollan conductas rituales a las que atribuyeron poderes aliviadores en dichas situaciones, ¿no? Por ejemplo, episodios de aislamiento social, de acoso o bullying, a partir de los cuales se muestra una propensión a la introversión y a la actividad mental rumiativa, lo que les hace desarrollar patrones conductuales pues poco interactivos, ¿no?, y tendentes a la búsqueda de soluciones mágicas o supersticiosos, ¿no? Como os decía antes, no debemos confundir el tipo de personalidad obsesiva con los trastornos generados cuando este tipo de personalidad se desarrolla y manifiesta de forma desproporcionada. Existen dos trastornos relacionados con este tipo de personalidad. Uno es el trastorno de personalidad obsesiva y otro es el trastorno obsesivo compulsivo, conocido por sus siglas TOC, TOC, y bueno, y popularizado pues a través de alguna obra de teatro y algunas películas y tal. Las diferencias fundamentales entre estos dos trastornos vienen identificadas por dos aspectos que son la compulsión y el grado de ansiedad. Y ahora os explico un poco. Bueno, de hecho, el DSM-5 y el CIE-10, que son los manuales de psicopatología de la OMS y de la Sociedad de Psiquiatría Americana, ubican estos trastornos en dos apartados diferentes. El trastorno de personalidad obsesiva, pues en trastornos de personalidad, y el TOC forma parte de los llamados trastornos de ansiedad. Podemos decir que los dos se nutren de las mismas formas, pero se desarrollan de diferente manera, ¿no? El trastorno de personalidad obsesivo se manifiesta a través de conductas y pensamientos entre las que os comento algunas, ¿no?, que podemos observar. Se pasan gran parte del día organizando las tareas y creando horarios o listados de cosas por hacer, hasta el punto que descuidan a veces el objetivo principal de la actividad, ¿no? Son muy perfeccionistas, creen que todo tiene que ser perfecto y que no hay margen para el error. Esto hace que en muchos casos no puedan terminar los proyectos porque no cumplen con sus rígidos estándares de calidad. Dedican mucho tiempo a comprobar los detalles, verificándolos de forma obsesiva en busca de pequeños errores, sin tener en cuenta a veces pues, que los demás, en fin, pueden sentirse también molestos, ¿no?, por estos retrasos. Se han dado casos de pérdida de amistades o de parejas debido a que le dedican demasiado tiempo al trabajo, aunque realmente no lo necesiten, ¿no? Piensan que no pueden tomarse ni siquiera una tarde libre y siempre postergan las vacaciones o los días de descanso porque creen que se trata de una pérdida de tiempo. En ciertos temas, sobre todo relacionados con la ética y los valores, se muestran bastante inflexibles, es decir, se obligan a seguir ciertos principios morales y también desean que los demás lo hagan, ¿no?, mostrando una gran rigidez en esto. Cualquier cosa se debe hacer a su manera porque creen que es el único modo posible y correcto, ¿no? No les gusta delegar porque creen que los demás no serán capaces de hacer las cosas tan bien como ellos. Como resultado, pues se sobrecargan de tareas innecesarias, ¿no? Les resulta difícil desprenderse de objetos viejos o gastados porque piensan que deshacerse de esos objetos es un despilfarro, por lo que terminan acumulándolos, ¿no? Les resulta complicado tomar decisiones, como os comentaba antes, sobre todo cuando no hay reglas precisas que indiquen el camino, ¿no? Se enfadan con facilidad cuando la situación se escapa a su control, aunque no siempre lo expresan abiertamente, ¿no? Y es curioso porque se sienten incómodos cuando deben relacionarse con personas que expresan abiertamente sus emociones y tienen una personalidad extrovertida, porque es un mundo que a ellos les resulta desconocido, ¿no?, y por supuesto impredecible, ¿no?
Por otro lado, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, se caracteriza por mostrar conductas compulsivas y manifestar un alto nivel de ansiedad, al ser conscientes de su problema, ¿no? La persona que sufre un TOC tiene obsesiones que inundan su mente y son experimentadas como desagradables e incoherentes, ¿no? Las obsesiones son fundamentalmente pensamientos, ¿no? Y suelen versar pues, sobre sucesos pasados, rumiaciones de culpa o los riesgos futuros, ¿no? A los que se pueden enfrentar, ¿no? En consecuencia, suelen sentir una angustia extraordinariamente demoledora, ¿no? La ansiedad que se deriva de estos contenidos mentales es tan elevada que les lleva a intentar aminorarla a toda costa, ¿no? Aunque para ello tarden horas. De hecho, este trastorno consume buena parte de los días de las personas que lo padecen. Se han reportado casos de pacientes que dedican más de 6 horas al día a sus contenidos obsesivos, ¿no? O sea, a darle vueltas a las cosas, ¿no? El pensamiento obsesivo del individuo motiva la conducta obsesiva. Las ideas obsesivas, ilógicas, absurdas, irracionales son muy centrales en estas personas, en estos trastornos. Dichos pensamientos se caracterizan pues, por ser frecuentes, intensos, duraderos, perturbadores y generan un gran malestar emocional. Mantienen la creencia de que sus propias acciones no tienen ninguna implicación en los eventos en los que participan, ¿no? Siendo estos resultados del azar o de las decisiones ajenas o del destino. Así, la superstición se convierte en el método de interpretación de las señales a las que el individuo se ve expuesto, ¿no? Llevándolas a realizar un ritual comportamental, que es la compulsión, que les sirva de alivio ante tal malestar ansiógeno, ¿no? Todo ello provoca un aumento y retroalimentación de la ansiedad y una nula tolerancia a la incertidumbre, ¿no? Las compulsiones son comportamientos rituales cuyo objetivo es disminuir el nivel de ansiedad provocado por los pensamientos obsesivos y se manifiestan de muy diferentes formas, ¿no? Os cuento algunas. Pues, lavarse las manos decenas de veces al día ante la creencia de que todo lo que tocan pueda estar infectado y transmitirle dicha infección. Comprobar un sinfín de veces si han cerrado la llave del gas cuando se van de casa y volver a comprobarlo aunque para ello tengan que retroceder kilómetros, ¿no? No pisar las rayas interbaldosas que hay en las aceras, pues si lo hacen convocan a la mala suerte y numerosas desgracias pueden caer sobre ellos, ¿no? En fin, la no realización de estos rituales puede desembocar en un nivel de ansiedad absolutamente insoportable, ¿no? En el ámbito terapéutico podemos decir que el trastorno de personalidad obsesiva suele tener como un mejor pronóstico, o sea, pudiendo actuar sobre el modo en el que la persona piensa o interpreta la realidad, utilizando técnicas pues, que van desde la reestructuración cognitiva, bueno, a otras cuyo objetivo es ayudar al paciente a ampliar su campo perceptual e interpretativo, incorporando nuevas formas de observar y relacionarse con la realidad. El TOC presenta una mayor dificultad terapéutica, ¿no? Pues sus pensamientos obsesivos y sus conductas compulsivas responden a mecanismos con mayor componente emocional, por lo que es más complejo su abordaje, ¿no? Aunque así pues es posible en fin, reducir la sintomatología y generar un mayor nivel de adaptación y obtener mejores comportamientos en relación con la ansiedad, ¿no? La convivencia con este tipo de personas es una experiencia muy dura, ¿no? Y de hecho, pues en fin, muchas de las personas que tienen que estar todos los días bregando con ellos, pues normalmente también necesitan ayuda y apoyo psicológico para hacer frente a esa situación, ¿no? Bueno, pues agradecer vuestra atención, como siempre, y despedirme pues con la llegada del verano hasta septiembre, que retomaremos otra vez estos vídeos. Muchas gracias por vuestra atención, como os decía, y que, en fin, que disfrutéis y descanséis en el verano y con las vacaciones. Un abrazo.